Buenas tardes, mis hermanos. Estamos gozosos por estar en la casa del Señor para escudriñar las Escrituras, amar más a nuestro Señor y honrarle y glorificarle con nuestra obediencia. Amén. Hoy continuamos con el capítulo 4, pero vamos a tomar el versículo 11 y 12 simplemente. Y tiene como título el pecado de murmurar y de juzgar. El pecado de murmurar y de juzgar. Capítulo 4, versículo 11 y 12. Y vamos a ver qué es eso de juzgar y qué es murmurar y por qué es pecado ante Dios, ¿no? Para eso vamos a la epístola de Santiago, por favor. Capítulo 4, si usted ya lo encontró, pongámonos en pie. Y vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Capítulo 4, versículo 11 de Santiago. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos nuevamente a nuestro Padre del cielo, pidiéndole a Él su gracia sobre nuestras vidas, que su Espíritu nos guíe en esta tarde, que nos ayude a comprender, Señor, este tema tan importante que tú demandas a través de Santiago. Que nos ayudes a comprender, Señor, la profundidad de estos versículos y que nos lleves a ser hacedores de la palabra. Queremos honrarte, glorificar tu nombre, Señor. Estamos con los oídos abiertos y el corazón dispuesto. Queremos escucharte, Señor. No lo que queremos escuchar, sino lo que debemos escuchar. Porque tú conoces los corazones de cada uno de nosotros, conoces el corazón de la Iglesia. Y estamos abiertos, Señor, a lo que tú nos quieras hablar. Nuestro Creador, nuestro Salvador, el que nos ha dado vida, el que tiene la sabiduría completa, eterna, eres tú, Señor. Bendice a las personas que estamos aquí, a las personas que nos están viendo a través del Internet, bendícelos y trae también salvación a ellos. Ayúdanos, Señor, con tu Santo Espíritu, para hacer de esta palabra obra en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, por favor. Hay una ilustración que nos va a ayudar mucho a entender el tema de hoy. Estaba caminando un hombre cerca de una piscina y resbaló, no sabía nadar y cayó al fondo y gracias a Dios había alguien más por ahí y se lanzó y lo rescató. Rescató al hombre que no sabía nadar. Luego este hombre que fue rescatado, que fue salvado, tuvo que ir a la corte a enfrentarse al juez porque cometió un delito. Y para su sorpresa y para la sorpresa del juez, pues cuando se vieron, se reconocieron. El señor que le salvó era el juez y reconoció que al que había salvado era el que había cometido el delito. Entonces el que cometió el delito dijo, bueno, aquí esto está muy fácil porque él me conoce ya. Él me salvó, quizás me va a exonerar de todos los delitos que yo he hecho o me va a poner una fianza muy pequeña porque nos conocemos. Pero para su sorpresa, el juez dictó que él era culpable. Y este hombre comenzó a quejarse y a dar sus pensamientos y su gran desilusión por haberlo sentenciado, ¿no?
y no se explicaba cómo aquel que le había salvado la vida ahora lo estaba sentenciando por ese delito. Pero mira lo que le dijo el juez. En ese entonces fui su salvador, pero ahora soy su juez. Y hermanos, Dios como el mejor juez debe dar curso a la justicia sin violentar su naturaleza. Él salva, pero también es justo. Él salva, pero también es justicia, nos dice la palabra del Señor. Y eso es lo que va a tratar Santiago ahora en estos dos versículos. Santiago nos habla del murmurar, como dice el título del estudio, el pecado de murmurar y de juzgar. Nos está hablando del murmurar, que es difamar, hablar mal de un hermano, de una persona. Y eso sí que lo sabe la sociedad humana, eso lo sabe bien. Hay gente afuera que puede demandar a otra legalmente porque habló mal de esa persona. Y se puede contratar un abogado para ponerlo y decirle, mira, demandas a esta persona porque ha hablado mal de mí, me ha difamado. Eso lo entiende muy bien la sociedad y se cuidan mucho, ¿no? Afuera se cuida mucho la gente de no entrar en pleitos con otros, ¿no? Pero lamentablemente la Iglesia Universal no se ha dado cuenta de ese peligro. Y no estoy hablando legalmente, estoy hablando del peligro espiritual y el peligro ante un Dios santo, que es el único juez. Cuando nosotros murmuramos de otras personas. La Iglesia muchas veces pasa por alto esta gran verdad ante Dios de lo que es murmurar de un hermano. Eso es lo que vamos a ver en esta exposición. Y la Biblia también tiene mucho que decir acerca del murmurar o la difamación, o lo que se llama el chisme también. El Antiguo Testamento llama a todos a una santidad, ¿no? En general. Lo dice, y le voy a mostrar solo dos versículos. Levítico 19:16 dice, no andarás chismeando entre el pueblo, le decía al pueblo el Señor. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, Jehová, ¿no? Un chismoso es aquel que no se puede meter en sus propios asuntos, sino que se está metiendo en los asuntos de los demás, inventándose historias o llevando de aquí para allá cosas confidenciales, ¿no? El Nuevo Testamento también condena esa murmuración, esa difamación, y lo hace justamente Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 31. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Le está hablando a la iglesia, ¿no? ¿Cuál es la fuente de la difamación, de la murmuración? Pues el Señor nos lo dice en su palabra, ¿no? El mismo Señor Jesucristo nos dice, ese versículo ya lo conocéis, dice que viene de un corazón malo. Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios. Ahí está. Las blasfemias, hablar mal, estas cosas son las que contaminan al hombre, porque vienen ¿de dónde? Del corazón. Ahí es el origen. Obviamente Satanás se aprovecha de esa carnalidad, ¿no? Para hacer todo más grande y más destructible, ¿no? Pablo en muchas ocasiones le habla a la iglesia, le habla a los colosenses, a los corintios, a los efesios, de cuidarse de las difamaciones. Imagínense, a 3 iglesias les está hablando que evitaran, ¿no? Esas difamaciones y esas maledicencias. Por ejemplo, a Colosenses le dijo esto. Colosenses 3:8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y no simplemente lo dice Pablo, lo dice también Pedro, en la primera carta de Pedro 2:1. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. La Biblia nos habla acerca de este tema tan importante y tan peligroso que debemos cuidarnos nosotros, que atenta a los hermanos y especialmente a Dios. Y vemos cómo los apóstoles
a sus lectores los exhortan a no difamar, porque ellos saben que esto es muy importante. ¿Cuáles son las consecuencias de las difamaciones, de las murmuraciones? Estoy dando una introducción antes de entrar a los versículos que vamos a estudiar, para entenderlo un poco más. Las Escrituras recogen las consecuencias devastadoras de la difamación. Por ejemplo, en Proverbios 16:28 dice que la murmuración destruye amistades. ¿Se han destruido amistades en tu vida por murmuraciones? Pues claro que sí. En el Proverbios 26:20 dice: los calumniadores avivan la contienda. Donde hay calumniadores, se aviva la contienda, las guerras, el pleito, siempre está ahí, porque es como la gasolina, ¿no? Que se pone a ese fuego y se aviva. Ellos siembran discordias, Proverbios 6:19, y se hacen los necios, Proverbios 10:18. Pero hay una solución para eso, o arrepentirse, o mire lo que dice el mismo Proverbios, se lo voy a leer, 26:20. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Yo no puedo añadir nada a la palabra, pero diría, hay paz. Hay paz. Cesa la contienda cuando no está chismoso. Cambia todo el ambiente. Y también vemos más adelante que este es un motivo, lo que acabo de decir, es un motivo para que una persona que murmura y traiga contienda, si no se arrepiente, es un motivo de exclusión de la comunión con los creyentes, si no se arrepiente. Eso tiene que ver con la disciplina de la Iglesia. Cuando una persona no se arrepiente, puede ser excluido de la comunión de los creyentes, de los cristianos, por ese pecado, ¿no? O cualquier otro pecado. ¿Cuál es el origen de la murmuración? Pues lo vemos en Génesis. Cuando Satanás, o otro título que tiene es diablo, que significa calumniador, ¿no? Nada más ni nada menos que calumniador, le dice a Eva, o Eva sabía que no podía tomar de ese árbol específico, sino iba a morir. Pero le dice Satanás, el calumniador, dice, Dios ha dicho que vivirás, puedes comer de ese árbol. Y vas a tener todo el conocimiento. Le dice todo lo contrario. Y él está murmurando, está difamando de Dios, primero de su autoridad, segundo de la ley, porque les había dado una orden a Eva, y quiso ser más que Dios y la ley. Eso lo vamos también a ver en el versículo 12. Cómo alguien que murmura, juzga, condena o murmura de un hermano está por encima de Dios y por encima de la ley. Se cree por encima de Dios. Está pasando por encima de Dios, el Dios creador de todo. Y Santiago pues dice enfáticamente que esto no debe ser. Por eso dice, hermanos, no murmuréis entre vosotros, ¿no? Vamos a entender un poco más, antes de entrar al versículo 11 y 12, de una interpretación errónea que hay con la palabra juzgar. Ya hablamos de murmurar, ahora de juzgar. Está bien que Mateo 7, por favor, abran sus Biblias, dice Mateo 7:1. Evangelio de Mateo. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿verdad? En el primer versículo. Pero, atención, mucha gente usa ese versículo para silenciar a los críticos, para silenciar a la corrección que el pastor o los hermanos le hacen por su pecado, ¿no? Tú haces, por ejemplo, quizás hay una hermana que no se está vistiendo decorosamente, entonces el hermano o la hermana o el anciano o el pastor le dice, debes vestirte decorosamente, ¿no? O también puede llamar una persona, un hermano, a otro hermano y decirle, debes comportarte respetuosamente, debes hablar con tranquilidad a tu hermano. Pero usted quizás ha escuchado esta frase en contra, ¿no? Que dice, ¿y usted quién es para juzgarme?
Usted no tiene derecho de decirme que estoy equivocado. Otros más osados dicen, soy más santo que usted. Y otros dicen, solo Dios puede juzgarme. Que es verdad. Pero Dios solo te va a juzgar para condenación y para salvación. Da esas dos, ¿no? Para salvación o condenación. Si usted dice que no debo juzgar, pues ¿cómo voy a interpretar este versículo? Yo le diría a esa persona, usted me dice que no la juzgue por un acto pecaminoso suyo, ¿cómo yo puedo evadir este versículo? Mire, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, ¿qué hace? ¿Qué hace el espiritual? Juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. ¿Se está contradiciendo? ¿Está haciendo el hermano espiritual juzgando, está pecando? Si vemos el contexto, antes dice discernir. Aquí la palabra juzgar significa discernir espiritualmente. ¿Y cómo se discierne espiritualmente? Con la palabra de Dios. Vamos a ver más adelante que la palabra juzgar en otro contexto, o en el contexto donde estamos ahí, significa, o viene de una palabra que en el griego que es kritón, un verbo que se llama krito, y significa condenar. La palabra juzgar significa, en su contexto aquí, discernir, y en otro contexto, condenar. Nosotros como espirituales podemos discernir las cosas. Discernir mi vida si estoy en pecado o no. Tú vas a la palabra de Dios y te comparas con la Biblia. Y dices, ¡oh, Dios mío! Estoy pecando. Estás juzgándote con la Biblia. Te estás tomando discernimiento. Pero si yo veo el pecado de una persona y estoy haciendo lo mismo, primero, o si no, yo le digo a esta persona, fatal. Si no cambia, es un hijo de Satanás. Lo estoy condenando en el contexto. Y eso no se debe hacer porque el único juez es Dios. Pero sí podemos discernir, sí podemos juzgar. ¿Ahora sí me entiendes? Si puedo decir ahora, sí podemos juzgar, ¿me estás entendiendo? Estamos discernimiento. Vamos aquí, Mateo 7, vamos a verlo aplicado. No juzguéis para que no seáis juzgados. Aquí juzgar es condenar. Versículo 2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Y aquí viene esa comparación que es el Señor. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Está viendo la pequeñez de ese hermano, pero no se da cuenta del pecado tan grande que tiene. Pero está juzgando a ese hermano. 4. O como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. Es el comentario, tú debes cambiar, ¿no? Mira, qué pecador eres. Tratando de quitarle la mota del ojo y esa persona está más llena de pecado. Está condenando al otro. No está trabajando en su propio pecado. No ha discernido sobre su propio pecado y está pendiente del otro. Tenemos que estar más pendientes de nuestro pecado. Dice, hipócrita. ¿Lo explico o no? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo. El mismo Señor nos está dando la explicación. Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Pero mira, aquí vienen las consecuencias de juzgar en discernimiento. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Cuando alguien dice, oh, está juzgando a esta persona, está juzgando a esta hermana o a este hermano, bueno, nosotros tenemos la capacidad de discernir espiritualmente quiénes son los falsos profetas, quiénes son los perros que dice ahí y los cerdos. Y ese es el mal en la iglesia hoy. Que cualquiera habla blasfemias, cualquiera dice cosas sobre la palabra de Dios, y dice, no lo juzgues. Estás usando mal el término juzgar.
Tenemos que discernir. ¿Cómo vamos a dejar de entrar a un falso profeta a la iglesia? Si está hablando cosas en contra de la palabra de Dios, ¿qué vamos a decir? No juzguemos al hermano. Tenemos que discernir para saber qué está hablando. ¿Qué diríamos de Pablo, entonces? Que está errado cuando dijo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Mira lo que dice Pablo, está juzgando aquí. Y de manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, estaba hablando del Éxodo, ¿no? Y así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Se estaban oponiendo a la verdad, se opusieron a Moisés en su liderazgo. Tenían una mente pervertida, quiere decir eso, y eran descalificados en cuanto a la fe, porque no tenían la misma fe de los apóstoles. Y los denuncia. ¿Les está diciendo todo eso? ¿Está pecando Pablo? No. Está juzgando en un juicio valorativo, de valor con respecto a la palabra de Dios. ¿Me estáis siguiendo? ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? Bueno. Como cristianos, nosotros espirituales, somos capaces, debemos ser capaces de distinguir el bien y el mal, lo verdadero de lo falso, ¿no? Y no se puede distinguir sin antes haber hecho un juicio de valor. Yo no puedo ir a priori de primeras y buenas, ir a decir algo contra alguien si yo no lo he visto por la palabra de Dios. Ahí estaría juzgando para condenar. Tengo que ir con la palabra de Dios. Juzgar cristianamente no es malo, ya lo vimos, aquí está. Es denunciar casi, ¿no? Es una necesidad, mis hermanos, y una urgencia en nuestro tiempo. No se puede vivir cristianamente sin un juicio de discernimiento constante en todo lo que nos rodea. Tienes que juzgar todo. ¿Qué están viendo tus hijos en la tele, por la internet? ¿Qué están escuchando? ¿Tú qué estás viendo? ¿Qué estás hablando en tu familia? ¿De qué te estás convenciendo del mundo? Tienes que juzgar todo, pasar por el filtro para saber si viene de Dios o no. Si encuadra con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios o no. Por eso es que hay muchos grupos evangélicos que están siendo cómplices de tanta injusticia y tanto pecado dentro de la iglesia. Cristianos llenos de pecado y nadie les dice nada. Porque tienen la excusa de ¿quién eres tú para juzgarme? Pues por esa falta de conocimiento es que no entienden y rechazan esa exhortación que se debe hacer con amor, pero se debe hacer también bíblicamente, ¿no? La exposición pública de ese pecado la podemos ver en la Biblia. De esas personas que llegan a no arrepentirse. Miren lo que nos dice aquí, Mateo 18, 15, 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo ¿a quién? A la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Por qué? Porque se llamó la atención, se juzgó a ese hermano con la palabra de Dios, un pecado. Y se le dejó ver por amor a ese hermano. Estás pecando. Y quizás ese hermano no se da cuenta. Ese hermano no se está dando cuenta de su pecado, que está destruyendo su vida, la de su familia y la de la iglesia. Pero si esa persona no cae en razón, no se arrepiente, ¿qué se debe hacer? Los pasos que dice aquí Mateo en la disciplina del cristiano. Y al final, tenerlo por gentil y publicano. Es una persona que no se ha convertido. Es una persona que no se ha convertido. Esos que se niegan después de exhortaciones privadas, porque debe ser privado primero, ¿no? Pero luego no se arrepienten, se deben reprender públicamente ante la iglesia. Y eso es lo que falta en la iglesia, mi hermano. Una iglesia bíblica debe tener disciplina eclesiástica, debe tener disciplina. ¿Para qué? Para corregir con amor al que está pecando. Tú como padre corriges a tus hijos, ¿verdad? Porque queréis el bien para ellos.
Si no lo reprendes, si no le castigas, no lo amas. Es más, el Señor dice que aquel que ejerce disciplina le llama por hijo. Somos los hijos cuando el Señor nos disciplina. ¿No? La palabra aquí, no murmuréis unos a los otros, lo está prohibiendo Santiago, ¿no? Como algo que viene de un corazón malicioso. Ya lo vimos que el Señor dice que todo viene del corazón. ¿Bien? Por eso cuando se llama un hermano al arrepentimiento y no regresa a su camino, al camino que el Señor le trazó, pues debe hacerse un juicio evaluativo y Dios lo aprueba. Por eso el Señor dice en Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No conocemos el corazón de las personas, pero podemos a través de la palabra de Dios hacer un justo juicio. Si lo hacemos sin la palabra, no es un justo juicio, mi hermano. Y es pecado. Si no estamos usando la palabra para discernir sobre mi vida o sobre la vida de otro, su propia vida. ¿Está bien? Eso no es. No condenéis apresuradamente un acto como este sin examinarlo a fondo. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Sin examinarlo a fondo. Lo superficial es malo. Juzgar a alguien con base en solo las apariencias es pecado. La gran mayoría de los problemas de los hogares, de los matrimonios, de las relaciones interpersonales, de la sociedad, es juzgarse rápidamente, sin tener bases o juicio. Te voy a dar un ejemplo para que me lo entiendas. Está el juez, está la persona que va a ser sentenciada y están los testigos. Tú ves que en el mundo, cuando hay o se va a juzgar a una persona, puede tardar meses, ¿no? Hasta años. ¿Recopilando qué? Las evidencias para poder dar una sentencia con justo juicio a esa persona. No se hace en 15 minutos. Tampoco se cambia el juez en el último momento, ¿no? En el último día, después de un año, se va a cambiar el juez para que haga un dictamen. Ni tampoco los testigos. Pero imagínate este caso, que se cambiara el juez y solo por la primera impresión ve al acusado y el acusado es inocente y dice, este tiene cara de culpable. ¡Pah! ¡Culpable! ¿Cuántas veces nosotros actuamos como ese juez? Con tu esposo, con tu esposa. No sabes lo que está pensando, no sabes lo que hay en el corazón de tu pareja, de tu cónyuge, no sabes lo que hay en el corazón de tus hijos, no lo has discernido espiritualmente, no has orado, y llegas y das un dictamen. Eres así, tú eres así. Y peor, si hay más testigos. Porque le dices al testigo, si ves cómo es mi pareja, y no tienes la certeza de lo que está sucediendo en su vida. Es más, quizás no tienes misericordia. Y le dices a otros que los haces testigos de cosas que quizás no son ciertas. A veces somos esos jueces que interpretamos malas cosas. O con el pastor, ¿no? Lo más visible, los pastores, los líderes. Cuando el pastor toma una decisión, tú no has estado en el proceso de las sesiones, no has sido testigo, pero llegas de último y dices, si yo hubiera sido el pastor, hubiera tomado otra decisión. Mi hermano, tú no estuviste en todas las sesiones. Tú no fuiste testigo de por qué se llamó ese hermano o esa hermana a una disciplina, por ejemplo. O se llamó y se exhortó, o se tomó una decisión en la iglesia. Tú no estuviste en las sesiones, tú no fuiste testigo. Pero eres juez cuando dices, yo hubiera hecho eso. ¿Ves? Podemos juzgar para condenar, sin tener los antecedentes que los líderes o el pastor tuvo. Pero obviamente el pastor y los líderes no pueden darte todos los antecedentes. Porque hay cosas que no se pueden decir por amor al hermano. Yo no voy a estar contando toda la vida de una hermana a toda la persona, ¿verdad? No te gustaría, ¿verdad? Por eso.
Entonces no podemos juzgar. Estoy aplicando esto a tu hogar y a la iglesia. Bueno, entonces Santiago, ya vamos a entrar en el versículo 11. ¿Bien? Vamos allí. Santiago comienza aquí a presentar pruebas de una fe viva, genuina y salvadora. Vamos a ver si tenemos esa fe genuina y salvadora. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Mira que dice 3 veces hermano. ¿Lo ves? En ese versículo. Repite 3 veces. Recuerda esa relación familiar que tenemos entre cristianos. Le está diciendo, ustedes que se deben amar, ustedes que son hermanos del mismo Padre, ustedes que son hermanos del mismo hermano que les salvó Jesucristo, no murmures. No murmuréis, le está diciendo. No murmuréis. Esa palabra murmurar viene de una palabra griega que se llama katalaleo. Y laleo es hablar y kata es hablar debajo. O sea, hablar, murmurar, muy por debajo. ¿Sí? Significa desprestigiar a una persona, difamar. En pocas palabras, Santiago está diciendo, hermanos, no os desprestigiéis unos a otros. Son hermanos en Cristo. Lavados por la misma sangre, regenerados por el mismo espíritu. ¿Por qué murmuráis unos por los otros? Murmurar también se puede traducir como calumniar, maldecir, denigrar. Y tiene actitudes usualmente de las personas que hacen esto muy partidistas, ¿no? Las personas que son murmuradoras siempre tienen un equipo. Estoy en el equipo A. Equipo A contra el equipo B, ¿no? Vamos a murmurar. Esto no hacen esto no hacen esto no hacen eso. Y esto manifiesta divisiones en el cuerpo de Cristo. La murmuración es inaceptable en el cuerpo de Cristo. No es inaceptable. Como familia de Dios, mis hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Amarnos, apoyarnos, soportarnos, perdonarnos, protegernos, asistirnos. El amor cubrirá multitud de pecados. Pasó algo, viste un pecado en tu hermano así leve contra ti, pásalo, ya, ámalo. La murmuración dentro de la iglesia no se debe dar, mis hermanos. Por eso ya leímos que Pablo habla tanto de esto, Pedro habló del Antiguo Testamento, habla también, y es un motivo también, o es una razón para que una persona, como ya le dije, sea excluida de la comunión de la iglesia. Te voy a dar otro ejemplo para que lo entiendas más. Aquí está. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 9 y 10. Está Pablo hablando a los Corintios. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis. O sea, que no tengas comunión con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, está hablando de la iglesia, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo, pero están dentro de la iglesia. Más bien os escribí que no os juntéis, no tengas comunión con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra o malediciente. Ahí está la palabra. Malediciente, murmurador, o borracho, ladrón, con él tal ni aun comáis. El Señor nos advierte que no debemos tener comunión con gente así, porque esa gente está trayendo un pecado, si no se ha arrepentido, puede traer división, puedes perder tus amigos, como lo vimos en Proverbios. Puede haber enemistad en tu familia por personas así, que usa el mismo maligno para destruir una comunidad y tu familia. Mira que pone el pecado de fornicario, avaro, idólatra en el mismo estándar de malediciente. Es grave. Es grave hablar mal de una persona, desprestigiarla. Y eso es lo que más quiere, hablando aquí del maligno. ¿Qué es lo que más quiere el maligno? Desprestigiar a la cabeza, al liderazgo. Primero a Jesucristo como cabeza y nosotros como líderes. ¿Para qué? Para que la iglesia disminuya en su credibilidad. Por eso cuidado, mis hermanos. Si encontráis un malediciente, un murmurador, tienes que exhortarlo con amor.
porque quizás sea cristiano. Tienes que exhortarlo con amor, pero no debes dejar pasar eso. No lo debes dejar pasar. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Humillarse, ponerse bien delante de Dios. Si se humilla ante Dios, se arrepiente, va a estar bien con los demás. Cuando estamos bien con los demás, pues estamos hablando de que Dios está en nuestras vidas, ¿no? Santiago aquí dice que también nos está guardando de esa ilusión. ¿De qué hablo de ilusión? Hay mucha gente que piensa que son hermanos de verdad, que están cumpliendo con lo que Dios les manda y tienen una ilusión, o sea, algo falso, un pensamiento falso, porque dicen, yo amo a Dios. ¿Has visto eso? Yo amo a Dios, pero esa boca no se ha convertido. Esa boca no se ha convertido. Y hablan más de los hermanos, pero dicen, yo alabo a Dios, cantan a Dios, oran, alaban al Señor, dicen, yo amo a Dios, pero hay un fruto en el cual podemos ver. Lo dice primera carta de Juan 4:20, que nos quita esa ilusión. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, lo ama menos, lo discrimina, es que mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Yo no puedo decir que amo a Dios, que Dios es espíritu, si no amo a mi hermano, a quien lo veo. Entonces aquí Santiago, Juan, le quita la ilusión a esa persona que dice, yo estoy bien con Dios, pero no perdona, aborrece a su hermano, lo difama, habla mal, lo condena. La murmuración, mis hermanos, no debe estar en los que conocen a Cristo. Cuando las murmuraciones que no vienen de los cristianos son hechas a los cristianos, ellos serán avergonzados. Lo único que nosotros podemos esperar de murmuraciones es del mundo, no de un cristiano. Se nos dice que el mundo va a murmurar contra nosotros y que ellos serán avergonzados, dice el Señor en primera carta de Pedro 3:16, dice, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores. De eso nos trata el mundo, ¿no? Sean avergonzados los que calumnian, es una calumnia, vuestra buena conducta en Cristo. ¿No te dicen cuando vas a evangelizar? ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado. Voy a evangelizar a una casa, a golpear y dice, ya vienen por el diezmo. ¿No me dijeron eso? Ya vienen a lavarme el cerebro. Ya vienes a meterme a tu Dios, yo no creo en Dios. Comienzan a murmurar de nosotros. Somos malhechores. Pero si tenemos buena conducta, ellos serán avergonzados porque se van a dar cuenta de que del Dios que predicamos lo vivimos. Ellos van a ser avergonzados. Pero de la maledicencia tenemos que esperar del mundo, no en la iglesia. Dice Santiago, hermanos, volvamos a Santiago, hermanos, no murmuréis unos de los unos de los otros, ¿no? La iglesia en ese tiempo se estaba involucrando en esa actitud negativa de murmurar unos con los otros, de hablar mal unos de los otros. Se estaban destruyendo entre ellos, en vez de apoyarse y perdonarse. Dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, o sea, lo condena, y murmura de la ley, o sea, habla mal de la ley de Dios, imagínense, y juzga a la ley. Se está poniendo como juez, dice, esta ley no está bien, es lo que yo pienso. Vamos ahí. Aquí ese juzgar, como te dije, es un verbo que se llama crino, que significa condenar aún antes de tener un pleno conocimiento de causa. Dice que el que murmura del hermano y juzga a su hermano, el que habla mal y lo condena, ¿no? Murmura de la ley y juzga la ley. ¿Qué significa eso? En pocas palabras le está diciendo a Dios, yo sé más que tú, déjame juzgar a mi hermano, a condenarlo. ¿Quién es el único que puede juzgar nuestros corazones? Dios, pues se está poniendo en el lugar de Dios. ¿Y sabes qué le está diciendo a las leyes? No sirven. Yo tengo mi propia ley
y este se condena. Un ejemplo bien trivial. Vas en el coche, conduciendo donde debe ir a 45, pero vas a 70. ¿Quién aparece detrás? Ah, sí sabes, ¿no? El policía. Y te para. Señor, señora, usted iba a 70. Y el hombre o la mujer que está conduciendo, con mucho orgullo le dice, yo no creo, esa ley está mal. Yo creo que esta calle debe ir a 70, usted está mal, señor policía. Por eso me marcho de aquí y no me va a poner infracción. No le voy a pagar nada ni le voy a escuchar, porque yo pienso que esta calle debe ir a 70 millas por hora. Eso es lo que está diciendo un creyente cuando juzga a su hermano y juzga a la ley. No sirve la ley, yo tengo la ley, yo tengo mi punto de vista, este hermano está condenado. Este hermano yo lo condeno. Es así, es así, es así, es así, es así. Y tengo un juicio propio, subjetivo y no objetivo. No un juicio de valor por la Biblia, es un juicio dentro del corazón. Santiago ya nos había hablado de esa ley. ¿Esa ley qué es? ¿Qué es juzgar la ley? ¿Qué es la ley? Pues la ley es la voluntad de Dios. Ya Santiago lo había dicho en el capítulo 2, versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, a la Escritura que es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. La ley se resume en eso, ¿no? En dos cosas. Amar a Dios, sobre todo las cosas, y amar al prójimo como a ti mismo. Ahí se resume toda la ley. Por eso cuando una persona murmura de otro, un hermano murmura de otro hermano, está pasando por encima de esa ley del amor. Y dice, esa ley de amor no sirve. Yo te voy a condenar. No te voy a perdonar. Voy a hablar mal de ti. El amor al prójimo resume todos los mandamientos, mis hermanos. Como lo dice Romanos 13:9. Escucha, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, dice Pablo así, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se está rompiendo esa voluntad de Dios cuando nosotros pronunciamos cosas malas contra un hermano. Porque me estoy sintiendo superior a Dios. Dejo de lado la ley del amor y pongo mis propias leyes. Estoy juzgando las leyes. Esta ley demanda amor hacia el prójimo. Y cuando se hace eso, estoy por encima de la ley y por encima de Dios. Eso es grave, mi hermano. Ya dimos el ejemplo. ¿Quién estuvo por encima de Dios y por encima de la ley? Satanás con Eva. Dios santo. A veces no tenemos cuidado de nuestras palabras. Pues esto es serio. Muy serio. El que murmura del hermano juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. En pocas palabras está diciendo, se juzgan entre ustedes, se critican entre ustedes, juzgan la ley de Dios. En cambio les corresponde más bien obedecer la ley para no hacer función de jueces. Eso es lo que nos dice Santiago. No se conviertan en jueces, más bien obedece a la ley. En vez de estar aplicando la ley. Más adelante dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la... En Santiago, vamos ahí. No eres hacedor de la ley, sino juez. Nos convertimos en juez. Usurpando el lugar de Dios. Ocupando el lugar de Dios. Y la Biblia dice que Dios es el único juez. El mismo Santiago nos lo dice. Versículo 12 dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Él es el único que tiene el poder de salvar y de perder. Dios es el único, mis hermanos, legislador y juez, como dice toda la palabra, el único que tiene el poder y autoridad para promulgarla y sancionarla. Es Dios. Él es quien puede salvar y arruinar. Esa palabra ahí en el original, perder es arruinar. Ya vamos a ver qué es eso. Hay un Dios dador de la ley y Él es el único juez. Porque Él la genera, Él la crea y Él la aplica. Porque Él es el Dios todopoderoso. El que se opone a sí mismo sobre la ley
sobre la ley, si yo me opongo sobre la ley con mis pecados o murmurando sobre otra persona, me igualo a Dios, desconozco a Dios como único juez. Sabemos que el origen del pecado es ser como Dios. En Génesis, lo que acabamos de hablar. Igualarse a Dios. El murmurador que condena se está igualando a Dios. Quiere ser mayor que Dios. Por eso es un pecado tan grave. Solamente Dios tiene poder para recompensar plenamente sus leyes y castigar toda desobediencia. Uno solo es el dador de la ley, dice aquí Santiago, ¿no? Uno solo es el gobernante, uno solo es el juez del universo, uno solamente es el que legisla y aplica la ley. Ese es Dios. No nosotros. Él puede salvar y puede perder. Él es el único en su soberanía y como creador. Él puede salvar y Él puede arruinar, destruir. Por eso, mira lo que dice Jesús a los apóstoles dándoles aliento cuando estaban siendo perseguidos. Mateo 10:28. Hoy se frizó esto. Espérate. Ya. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Le dice a los apóstoles, mas el alma no pueden matar. Satanás puede terminar con nuestro cuerpo, si el Señor lo quiere y lo permite, pero el alma no, si somos de Cristo. Dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ese poder solo lo tiene Dios. Solo lo tiene Dios. A Él es el que debemos nosotros de temer. A Él es que nosotros debemos temer porque Él puede salvar y puede perder. Deuteronomio 32 dice, ved ahora que yo soy Dios, no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Ese es Dios. Deuteronomio 32:39. Primera carta a los Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros es poder de Dios. Una misma cruz está haciendo dos cosas. ¿Qué? Salvando y sirve para que otros que rechacen la cruz se pierdan. ¿Ves que Dios es el único que puede salvar y destruir? ¿Arruinar? Nos está hablando en la segunda carta a los Tesalonicenses 1:6-9. Pablo dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, juicio, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ese es el Señor. Él es amor, pero también es justicia. Y termina Santiago diciendo, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Quién eres tú para juzgar a tu prójimo? ¿Quiénes somos nosotros después de estudiar todo eso? ¿Qué somos nosotros? Nadie. Que el Señor nos perdone por eso. No somos absolutamente nadie. No somos jueces, no conocemos el corazón del hombre, no conocemos las circunstancias, no conocemos las actitudes del corazón. Lo único que somos llamados es a amar en esa ley de amor al prójimo. Conclusión, mis hermanos, es claro. Un cristiano jamás debe murmurar de otro cristiano. Nunca debe murmurar de otro cristiano. No debe desprestigiarlo. No debe pasar por encima de la ley de Dios ni de Dios, porque está yendo en contra de Dios. ¿Por qué no debemos juzgar para condenar ni murmurar? Porque solo hay un juez, como lo dice Santiago. El juzgar es como si estuviéramos diciendo a Dios que Él necesita nuestra ayuda para hacer su trabajo. Oye, Señor, te faltó más dureza con este hermano. Deberías condenarlo y traerle tribulación. Y tratamos de ocupar el lugar
que solo a Él le pertenece. Segundo, ¿por qué hemos de ser, no podemos juzgar porque hemos de ser juzgados nosotros? ¿Sabes que la Biblia dice que por cada palabra que profesamos vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo, como dice Romanos 14:10, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Mira, el mismo Pablo está en concordancia con Santiago. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Se van a tener en cuenta nuestras palabras. El Señor nos va a decir por qué y cómo fue que hablamos. Obviamente a nosotros los cristianos no para condenarnos, pero sí el Señor nos va a llamar la atención. ¿Por qué no debemos juzgar? Porque solo conocemos en parte y nunca llegamos a entender plenamente todas las circunstancias o los motivos de una persona. No juzgues porque no sabes el motivo que tuvo esa persona para actuar así. No juzguemos rápidamente. ¿Por qué no debemos juzgar? Porque no somos imparciales. Mientras la persona que juzga, juzgamos, vemos esas pequeñeces como vimos y tenemos una viga en nuestro ojo. En cambio de ocuparnos de nosotros mismos por todos nuestros pecados que tenemos. Que el Señor nos ayude en esta búsqueda de santidad y que el Señor podamos mirar al Señor, ese Señor misericordioso, y pueda ser perdonado de nuestros pecados. Y que nos ayude, no simplemente a callar esta boca, porque no, la solución no es callar la boca, es cambiar el corazón. Porque te puedes callar la boca, pero el corazón sigue pensando y sigue murmurando sin palabras, y ahí pecado. No se trata solamente de cerrar la boca, de el corazón cambiarlo. Vamos a orar al Señor. Pongámonos en pie.